Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Ahsoka Tano es quizás uno de los personajes más amados de las Guerras de los Clones al haber sido la Padawan de Anakin Skywalker y también por su trágica historia de haber dejado la Orden Jedi por voluntad propia. Sin embargo, la cancelación de la serie animada de Clone Wars nos dejó de cierta manera trunca la historia final de la serie, al igual de lo que terminaría pasando con Ahsoka Tano, y solo la volveríamos a ver 17 años más tarde en la serie de Star Wars Rebels con un par de sables de luz blancos, definiéndose ella como alguien que no era más un Jedi, pero que a la vez defendía el lado luminoso y que participaba activamente en la rebelión. Incluso gracias al épico final de Rebels, sabíamos que Ahsoka estaría viva para cuando los rebeldes ganaron en la batalla de Endor. Pero este interesante y carismático personaje aún guarda un gran misterio. ¿Cómo sería posible que tras tanta matanza Jedi que hubo con la ejecución de la Orden 66, la joven Ahsoka Tano, aún inexperta, pudiera sobrevivir a un evento tan brutal? Pues justo hacia la época final de las Guerras de los Clones, conectando con los eventos de la venganza de los Sith, Ahsoka se aliaría con los Jedi a pesar de haber dejado la Orden y ayudaría al comandante Rex en el sitio de Mandalore, un lugar que estaba ocupado por las fuerzas leales a Maul. De hecho, ella recobraría sus dos sables de luz gracias a su antiguo maestro Anakin Skywalker, quien se los terminaría regresando para la misión. Pero desgraciadamente ella no sería acompañada por su antiguo maestro y por Obi-Wan Kenobi. Esto porque precisamente ellos dos se habían dirigido a Coruscant para liberar al canciller Palpatine, quien había sido capturado por el general Grievous. Pero lo más interesante de este momento sería ver cómo Ahsoka se enfrentaría cara a cara a Maul momentos antes de la ejecución de la Orden 66. Y también qué pasaría después de la ejecución de esta orden que se narra justamente en la novela de Ahsoka. Un momento del nuevo canon que nos lleva cuando el ex Sith y la ex Jedi estaban frente a frente peleando en Mandalore con sus sables, a lo cual el fragmento de la novela dice lo siguiente: Maul caminaba hacia un lado con una gracia felina, sombría y extrañamente hipnótica, y hacía girar el mango de su sable de luz. Ahsoka agarró sus sables con fuerza y luego se obligó a relajarse. Necesitaba que se le acercara más. En cierta forma, esperarlo era como meditar. Sabía que esa técnica ya había funcionado en Naboo cuando Obi-Wan lo derrotó por primera vez. Buscó la fuerza, esa fuente de poder reconfortante. Cuando la halló, ella ya estaba a la espera de su llegada. Abrió su mente y escuchó con todo su ser. Luego se movió frente a Maul por la plaza como un espejo, dando un paso atrás cada vez que él daba un paso hacia adelante. No le basta con no ser Jedi, también es una cobarde. ¿O es que Skywalker olvidó enseñarle a enfrentar a sus enemigos antes de hacerla a un lado? En ese instante, las palabras se sintieron verdades a pesar del dolor que cargaban. Ignoró la sensación y se enfocó en su equilibrio y en Maul. Sí, claro, yo también elegí por voluntad propia esa pila de basura y mis primeras piernas monstruosas. Se burló así Maul. Ahsoka sintió que la ira se acumulaba en él, aún sin explotar. Maul activó su sable de luz y aceleró sus movimientos. A ella le fue fácil fingir que la tomaba por sorpresa. Solo tuvo que retroceder y alejarse de su ataque vengativo. Seguro que usted también eligió esto, señorita Tano. Fanfarroneó y estaba en lo correcto, pero su ira lo cegaba. Percibía su debilidad y nada más. Un último intento para impresionar a un maestro que la desechó como si fuera escombro. Eso no es verdad, gritó Tano. Necesitaba que se acercara solo unos pasos más para atraparlo. Maul avanzó de manera intimidante mientras dejaba escapar una risa cruel y ronca de su garganta. Ella lo esperó y justo antes de que pudiera alcanzarla activó la trampa. La energía verde que le parecía tan familiar emanó, melodiosa, de sus sables de luz cuando le hizo la última finta. En el instante en el que Maul se abalanzaba sobre ella, Ahsoka se apresuró a dar un paso hacia atrás para jalarlo hasta un lugar donde no tendría escapatoria. Él blandió directamente hacia la cabeza de Tano, quien respondió con toda su fuerza. Sus armas chocaron y logró mantenerlo justo donde lo quería. Ahora ordenó a sus aliados ocultos. La respuesta fue inmediata, demasiado rápida para la defensa distraída de Maul. Ahsoka se puso a cubierto justo a tiempo. El escudo de rayo cobró vida y atrapó a su presa, la cual todavía levantaba el sable de luz en el aire. Es así, justo con este fragmento, que veríamos que la mismísima ex aprendiz capturaría a Maul sin ayuda de ningún
Jedi y lo tendría a su merced. Pero desgraciadamente, mientras la República tomaba Mandalore al mando de Tano, la Orden 66 sería activada. Y entonces los clones de su compañía se pondrían en su contra. Esto claro, con la excepción del clon Rex, quien había logrado previamente quitarse su chip inhibidor y con ello rebelarse ante la Orden 66. Pero justo también otro interesante fragmento de la novela de Ahsoka nos revela qué fue lo que pasó con Rex y la ex Padawan para que pudieran escapar, a lo cual el fragmento del libro dice lo siguiente. Ahsoka miró la tumba con el corazón hecho piedra en el pecho. Pensó en todos los soldados clones con los que había luchado hombro con hombro. La aceptaron casi de inmediato, incluso cuando se convirtió en la Padawan de Anakin. Claro, parte de la razón era su código genético, pero no lo era todo. La respetaban y escuchaban, le enseñaron todo lo que sabían. Y cuando cometía errores, cuando hacía que varios de ellos murieran, la perdonaban y apoyaban a la hora de regresar a la batalla. Los Jedi ya no estaban, pero lo que les sucedió a los clones era casi peor. Sus identidades y libre albedrío fueron anulados con un simple comando de voz y la activación de un chip. De no haberlo visto con sus propios ojos, no habría creído que fuera posible. Se sentía completamente sola en la fuerza, excepto por el vacío oscuro que enfrentaba cada vez que intentaba conectarse con Anakin o con los demás. Más que nada, ansiaba que apareciera una nave, que Anakin la encontrara o alguno de los otros Jedi. Quería saber dónde estaban y si estaban a salvo, pero no había manera de hacerlo sin comprometer su ubicación. Lo único que podía hacer era lo que ya había decidido hacer, meterse en su madriguera. Debió quedarse en el templo, debió estar con Anakin, debió ayudar. En lugar de eso, estuvo en Mandalore casi sola, rodeada de clones, confusión y disparos de blaster. No logró escapar, por supuesto. Tuvo la oportunidad de matarlo, pero en lugar de eso decidió salvar a Rex. No se arrepentía de su decisión porque no podía. Pero la maldad y cosas peores que Maul podría desatar en una galaxia sin Jedi que la protegieran la carcomía por dentro. Ahora estaba frente a la tumba. Todo era falso, desde el nombre de la lápida hasta el nombre del asesino. Aunque se veía bastante real y no había manera de distinguir a los clones una vez que habían muerto, especialmente si fueron enterrados con otra armadura. Ahsoka sostuvo los sables de luz en sus manos. Eran su última conexión física con los Jedi y su servicio en la guerra de los clones. Era demasiado difícil deshacerse de ellos, aunque sabía que tenía que hacerlo. Era la única manera de darle más validez al falso entierro y le garantizaría un ápice de seguridad. Quien los encontrara la creería muerta también a ella. Anakin se los dio, se fue del templo Jedi sin nada más que la ropa que traía puesta y pasó penurias durante mucho tiempo para hallar un nuevo hogar en la galaxia. Cuando encontró una misión y le pidió ayuda a su antiguo maestro le contestó con armas Jedi para hacer el trabajo. Aceptaba su regreso y se sintió como un fracaso dejar atrás sus sables por segunda vez. Los encendió y se dijo a sí misma que se le llenaban los ojos de lágrimas a causa del brillo verde incandescente que iluminaba la oscuridad de la noche. ¿Cuántos Jedi yacían enterrados junto con sus sables de luz? ¿Cuántos de ellos no recibieron un entierro, sino que fueron dejados atrás cual basura? ¿Cuántas armas fueron tomadas como un trofeo? Los más jóvenes supieron qué hacer, supieron a quién podrían acudir cuando sus maestros fueron masacrados. Alguien tuvo que ofrecerles un poco de misericordia. Se arrodilló, apagó los sables y plantó ambas empuñaduras en la tierra recién removida. Se levantó deprisa y resistió las ganas de hacer que sus sables regresaran a sus manos. Debía dejarlos ahí en memoria del hombre a quien asesinaron, de acuerdo claro con la versión oficial. Sería un trofeo para los imperiales que llegaran. Y ya venían, Ahsoka lo sentía en los huesos. Tenía una nave común y corriente, bien construida. Rex ya no estaba, su falsa muerte estaba inscrita frente a ella. El reporte falso de la muerte de Ahsoka a manos de Rex también estaba acreditado ahí. Cuando cavaron la tumba, se pusieron de acuerdo para separarse y dirigirse al borde exterior. Era un lugar caótico, pero con el tipo de caos en él, una persona podía perderse. El caos de los planetas del núcleo estaba motivado por la nueva paz de Palpatine, y si Ahsoka intentaba ocultarse ahí, sería cuestión de tiempo para que la encontraran. Puso una mano sobre la lápida y se permitió un momento más para pensar en el hombre que estaba enterrado ahí y en el que no lo estaba. Pensó en su maestro y en cómo no podía sentirlo, y en los demás Jedi cuya ausencia
ausencia era una esclusa abierta en sus pulmones. La cerró con determinación, dejó de buscar a Anakin a través de la conexión que compartían, dejó de recordar a los clones vivos o muertos. Dio la vuelta y caminó hacia su nave. Se preguntó qué diría cuando llegara a un nuevo planeta y alguien le preguntara quién era. Sabía que su nombre figuraba en una lista de supuestos criminales. Ya no había manera de usarlo sin arriesgarse. No podía llamarse a sí misma Jedi, aunque de todas formas no podía hacerlo con la conciencia limpia. Renunció a ese derecho, ahora tenía que pagar muy caro el precio de su abandono. Por lo menos tenía sentido estar en el asiento del piloto. Solo ahí sabía qué hacer. La nave cobró vida y pudo enfocarse en las únicas verdades innegables que conocía. Su nombre era Ahsoka Tano, por lo menos durante un rato más, y ya era hora de irse. Es así con todo esto que sabemos que aunque Ahsoka Tano tuvo a Maul en sus garras, la Orden 66 terminaría salvándolo, y con ello Rex y Ahsoka terminarían fingiendo sus muertes, y con ello ambos tomarían caminos muy distintos, donde Tano dejaría sus sables recién recobrados como una prueba de que había caído muerta. Y los caminos de los dos amigos se separarían, y por su parte Ahsoka intentaría contactar a Anakin por ese vínculo de la fuerza que compartían. Pero ese vínculo ahora estaba roto y no podría comunicarse con él o ni siquiera sentirlo. Y así después de un tiempo, Tano simplemente dejaría de intentarlo. Así que finalmente, después de la Orden 66, ella se iría al borde exterior al mundo de Zaveska, donde estaría por un tiempo con un clan de contrabandistas, aunque con la expansión del Imperio terminaría en el mundo de Rada, donde el Imperio en sí aún no tenía presencia en ese remoto asentamiento agricultural. Y ahí en primera instancia se pondría a trabajar como mecánica, con un perfil bajo, cuidando de no usar la fuerza, y tomaría así el nombre de Ashla, ocultando su nombre real y su pasado. Y debo decirles que curiosamente este seudónimo sería el que George Lucas originalmente había conceptualizado para el lado luminoso de la fuerza, aunque claro, esta definición más tarde se cambiaría. Y así solo sabríamos que Ahsoka Tano seguía viva un año después de la ejecución de la Orden 66, diciéndoles a sus compañeros de aquel mundo granjero que ella era huérfana. Pero la expansión imperial en la galaxia sería tal que ellos llegarían al mundo de Rada, por lo que toda esta situación pondría justo en la situación precisa a Ahsoka para que terminara conociendo a Bail Organa y con ello evacuar al mundo de Rada, lo cual justamente haría que la ex Jedi terminara uniéndose al movimiento de Organa y operando así desde las sombras como Fulcrum por varios años, para con ello hacer crecer la incipiente Alianza Rebelde hasta que la vimos mucho más en forma y madura justamente en su regreso durante los sucesos de la serie de Rebels, casi 16 años después de los trágicos sucesos de la ejecución de la Orden 66. Esa sería la historia de cómo Ahsoka sobreviviría para con ello terminar uniéndose a la Alianza Rebelde. Pero si acaso quieres conocer cuáles fueron todas esas mentiras y esa narrativa que empujó el Imperio en contra de Obi-Wan y el resto de los Jedi para que en sí la galaxia no fuera un lugar seguro para todos aquellos que un día paradójicamente la habían protegido, como también lo había hecho Ahsoka Tano, esa historia se las dejaré aquí en las pantallas finales, así también como otras aventuras de Star Wars que seguramente serán de su interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.